Hola, queridos. Me llamo Magdalena, pero todos podéis llamarme abuela Magda. Tengo 67 años y nací en Campos Verdes, un pequeño pueblo en el corazón de Andalucía, que en aquel entonces apenas superaba los 15.000 habitantes. Fue en 1958. Hoy quiero abrir mi corazón y contaros la historia más dolorosa de mi vida, la que me arrancó la venda de la ceguera espiritual y me hizo perder todo aquello que alguna vez consideré sagrado. Pero antes de comenzar, necesito haceros una confesión. Dudé mucho antes de grabar este vídeo. Pasé semanas preguntándome si debía exponer mi intimidad, mi vergüenza y mi dolor. Hasta que recordé que, en toda España, hay miles de mujeres atrapadas en el mismo sistema que le arrebató la vida a mi hija. Y si mi historia logra salvar, aunque sea, a un solo niño, todo el sufrimiento habrá valido la pena. Antes de sumergirnos en este viaje tan doloroso, quiero preguntaros algo. ¿Desde dónde me estáis viendo? Dejádmelo en los comentarios. Me emociona saber que mi voz llega a tantos rincones de España y del mundo. Para una mujer mayor como yo, resulta reconfortante descubrir que no hablo sola, que hay personas al otro lado de la pantalla que se interesan por historias como la mía. Y si podéis, dejad un me gusta y suscribíos al canal. Me ayudáis mucho para que esta viejita pueda seguir compartiendo relatos que tal vez logren salvar a otras familias de lo que yo viví. No lo hago por vanidad, sino por necesidad. Cuantas más personas escuchen esta historia, más posibilidades habrá de que llegue hasta quien necesita oírla. Si conocéis a alguien que pertenezca a los Testigos de Jehová o a cualquier religión extremadamente rígida, por favor compartid este vídeo. No estoy aquí para atacar la fe de nadie, sino para demostrar que, a veces, lo que llamamos fe puede ser, en realidad, fanatismo disfrazado. Y el fanatismo mata. Yo soy la prueba viviente de ello. Esta es la historia de cómo perdí a mi hija de 16 años por culpa de mi fe ciega. La historia de cómo un hombre, al que amé más que a mi propia vida, utilizó el nombre de Dios para justificar lo injustificable. La historia de cómo, a veces, es necesario perderlo todo para ver, por fin, la verdad que siempre estuvo delante de nosotros. De cómo la obediencia ciega puede convertir a padres amorosos en verdugos de sus propios hijos. Respirad hondo conmigo, queridos míos, porque este viaje no será fácil. Pero os prometo que, al final, encontraremos esperanza. Os prometo que hallaremos un sentido para tanto sufrimiento. Os prometo que comprenderemos que el dolor no siempre es en vano, que a veces se transforma en propósito. Era 1987 cuando esta historia comenzó de verdad. Aunque las semillas de la tragedia habían sido sembradas mucho antes. Desde el día en que le dije sí al hombre que se convertiría en el padre de mi hija, y en el arquitecto de su muerte. Yo tenía 29 años y llevaba 11 casada con José Roberto, un hombre que, por aquel entonces, consideraba el más devoto y temeroso de Dios que había conocido en mi vida. Era de esos hombres cuya sola presencia imponía respeto. Hablaba poco, en voz baja, pero cuando lo hacía, todos guardaban silencio para escucharlo. Recitaba versículos bíblicos con tal naturalidad que parecía que las palabras brotaban de su propio corazón. Vivíamos en una casa sencilla pero bien cuidada, en el barrio de San Juan, en Campos Verdes. Era una vivienda de 3 habitaciones, construida en los años 60, con un patio amplio que era mi mayor orgullo. Allí cultivaba mis rosales rojos y amarillos y teníamos un níspero que, cada septiembre y octubre, se llenaba de frutos dulces. La casa siempre olía a cera de abeja, porque enceraba el suelo de madera cada semana, con un ritual casi religioso. Ese olor, mezclado con el eco de nuestros pasos al amanecer, todavía lo llevo grabado en la memoria. El patio era mi refugio. Había un tendedero de alambre donde colgaba la ropa, cuidadosamente ordenada por colores y tamaños. José Roberto había construido con sus propias manos una pila de lavar y, junto a ella, mantenía un pequeño huerto de hierbas aromáticas, albahaca, perejil, cebollino y hierbabuena. Beatriz adoraba ayudarme a cuidar las plantas, sobre todo los rosales. Solía decir que, cuando creciera, tendría un jardín aún más hermoso que el mío. El salón era pequeño pero cálido, con un sofá de tela floreada que yo misma había elegido y una mesa de centro de madera oscura donde siempre reposaba una Biblia abierta. A su lado, nunca faltaban ejemplares de la revista Despertad y de la Atalaya. No teníamos televisión, porque José Roberto decía que era una influencia mundana que traía valores corrompidos. En su lugar, teníamos una pequeña radio donde escuchábamos las noticias y los fines de semana, programas de música clásica.
José Roberto era anciano en la congregación de los Testigos de Jehová desde hacía casi 10 años. ¿Sabéis qué significa, anciano, entre los testigos? Es como un pastor, un líder espiritual, respetado por toda la comunidad. Dirigía estudios bíblicos, aconsejaba a las familias en momentos difíciles y tomaba decisiones que afectaban la vida de muchos fieles. Participaba en las reuniones donde se decidía quién podía bautizarse, quién debía ser reprendido o incluso expulsado de la congregación. Era un hombre alto, cerca de 1,80 m, moreno, con la barba siempre recortada a la perfección. Cada lunes por la mañana, antes de ir al taller, dedicaba un tiempo a arreglarla con precisión. Tenía una voz grave y serena que lograba que cualquiera detuviera lo que hacía para escucharlo. Esa forma de sostener la Biblia con respeto, esa habilidad para citar versículos como si fueran revelaciones, reforzaba su autoridad natural. Trabajaba en un taller mecánico en el centro del pueblo, propiedad del señor Antonio, otro testigo de Jehová que confiaba tanto en él que prácticamente había dejado el negocio en sus manos. José Roberto era conocido por todos como un hombre honesto, trabajador y justo. No cobraba de más, no engañaba a nadie y siempre cumplía los plazos prometidos. La gente de los pueblos vecinos venía hasta Campos Verdes solo para llevarle sus coches. Nuestra hija Beatriz tenía 16 años y era el orgullo de la congregación. Era una chica estudiosa, obediente y dulce, que jamás dio problemas a nadie. Llevaba el cabello castaño largo hasta la cintura, que recogía en un moño impecable cuando íbamos a las reuniones. Tenía mis mismos ojos verdes y una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar. Su piel era clara, fina, con ese rubor rosado que le aparecía cuando se ponía nerviosa o corría demasiado. Siempre vestía faldas largas hasta los tobillos y blusas de manga larga, discretas y modestas. No usaba maquillaje, perfumes, joyas ni accesorios, salvo un reloj sencillo que José Roberto le regaló en su cumpleaños número 15. Decía que quería diferenciarse de las chicas de su instituto, que deseaba demostrar que se podía ser joven y, al mismo tiempo, temer a Dios. Beatriz soñaba con ser pionera regular cuando terminara el bachillerato. Eso significaba dedicar 60 horas mensuales a predicar la palabra de Jehová, tocando puertas y estudiando la Biblia con quienes mostraban interés. Para las jóvenes más devotas, era el máximo honor. Renunciar a los estudios, al matrimonio y a cualquier proyecto personal para servir íntegramente a la organización. Pero Beatriz también guardaba sueños secretos que solo compartía conmigo. Amaba a los animales y deseaba convertirse en veterinaria. Cuidaba de los gatos callejeros del barrio y recogía pájaros heridos para curarlos en casa. Lloraba cada vez que veía sufrir a un animal. Yo sabía que, en el fondo, anhelaba estudiar la carrera de veterinaria, pero la organización desalentaba todo tipo de educación superior. Decían que era una pérdida de tiempo, que el fin del mundo estaba cerca y que era mejor dedicar cada minuto a predicar. En aquella época, nuestra vida giraba por completo en torno a la religión. Todos los martes y jueves teníamos reuniones en el Salón del Reino, que empezaban a las 7:30 de la tarde y terminaban a las 9:30. Los domingos también asistíamos a la reunión de la mañana, de 9 a 11. Los sábados estaban reservados para el trabajo de campo, salíamos desde las 8 de la mañana hasta, al menos, el mediodía, tocando puertas y predicando. El Salón del Reino estaba en la calle principal, a unos 15 minutos andando desde nuestra casa. Era un edificio sencillo, sin lujos ni símbolos religiosos. No había cruces, imágenes ni elementos que pudieran considerarse idolatría. Solo bancos de madera simples, un estrado al frente y una pequeña biblioteca con las publicaciones de la organización. Beatriz me acompañaba a predicar desde los 7 años, llevando en un bolsito rosa las revistas Despertad y la Atalaya que yo misma le había cosido. Siempre sonreía y saludaba con educación a la gente. Nunca se desanimaba cuando alguien le cerraba la puerta en la cara o hablaba mal de nuestra fe. Decía que aquello era señal de persecución, prueba de que estábamos haciendo lo correcto. Yo, en cambio, había crecido en una familia católica sencilla, en el interior. Mi madre encendía velas a la Virgen, mi padre trabajaba en el campo y apenas pisaba la iglesia, pero cada uno creía en Dios a su manera. Cuando conocí a José Roberto, tenía 18 años. Me enamoré de él, y de la seguridad con la que hablaba sobre todo. Los testigos de Jehová parecían tener respuesta para cada pregunta de la vida: cómo vivir, cómo morir, cómo criar a los hijos, cómo vestir, cómo comportarse, cómo ser esposa. No había dudas, ni espacio para cuestionamientos, solo obediencia absoluta a la organización.
Se nos enseñaba que era el único canal de comunicación entre Dios y los hombres en la tierra. Decían que cualquiera que no formara parte de ella estaba perdido, que solo los testigos de Jehová sobrevivirían al Armagedón, que estaba a la vuelta de la esquina. Nuestra rutina era estricta, pero nos daba un extraño consuelo. Yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, siempre con pan casero, hecho 3 veces por semana siguiendo la receta que me enseñó mi madre. José Roberto leía en la mesa el texto diario, ese librito con reflexiones para cada día del año. Después, hacíamos una oración en familia, tomados de las manos, y él se marchaba al taller. Beatriz iba andando al instituto, eran unos 10 minutos de caminata. Cursaba segundo de bachillerato y, aunque era una de las mejores alumnas, no participaba en muchas actividades que considerábamos mundanas. Nunca asistió a las fiestas de San Juan. Nunca cantó el cumpleaños feliz a sus compañeros. Nunca se unió a representaciones teatrales o celebraciones escolares. Yo dedicaba mis días a la casa y al estudio de las publicaciones de la organización. Cada semana llegaban nuevas revistas, libros y folletos. Los leía con devoción, subrayaba frases, memorizaba argumentos y preparaba mis respuestas para las reuniones. También visitaba a las hermanas mayores, llevaba comida a los enfermos y ayudaba en la limpieza del salón del reino. No teníamos televisión, ni celebrábamos cumpleaños, Navidad, Semana Santa, Día de la Madre ni ninguna otra festividad. Creíamos que esas celebraciones tenían origen pagano y que ofendían a Jehová. Beatriz nunca recibió un regalo de Navidad. Nunca sopló velas sobre un pastel de cumpleaños. Nunca fue a una fiesta de graduación. Y lo aceptaba con una naturalidad que, hoy, me rompe el corazón. Recuerdo que, cuando tenía 12 años, llegó a casa llorando. En el instituto, algunas compañeras se burlaron de ella por no cantar cumpleaños feliz en una fiesta. La abracé y le dije que la perseguían por causa de su fe, que aquello demostraba que Jehová estaba orgulloso de ella. Se secó las lágrimas y me respondió que prefería agradar a Dios antes que a los hombres. Hoy, pienso cuántas veces se tragó las ganas de llorar solo para no decepcionarnos. Cuántas veces habría querido ser una adolescente normal, con amigas normales, haciendo cosas normales. Cuántas veces debió de sentir que se estaba perdiendo su juventud por obedecer reglas que ni siquiera comprendía del todo. En aquella época, yo me sentía la mujer más bendecida del mundo. Creía tener la familia perfecta, la fe perfecta y la vida perfecta. José Roberto era respetado por todo el pueblo, no solo dentro de la congregación. La gente acudía a él en busca de consejos, para resolver problemas familiares o para pedirle su opinión sobre decisiones importantes. Su autoridad moral era tal que todos confiaban ciegamente en sus palabras. Beatriz, por su parte, era vista como un ejemplo para las otras jóvenes de la congregación. Participaba en las reuniones, ayudaba en los estudios bíblicos y salía a predicar cada semana. Era todo lo que una joven testigo de Jehová debía ser, obediente, dedicada, sumisa y centrada en lo espiritual. Nuestra casa se había convertido en un punto de encuentro para los hermanos de la congregación. Todos los jueves, después de las reuniones, varios ancianos y sus esposas venían a tomar café. Yo siempre servía el mismo menú, café bien cargado, como le gustaba a José Roberto, pan de azúcar que preparaba especialmente para esas ocasiones y, a veces, un bizcocho sencillo de harina de maíz con anís. Las conversaciones giraban siempre en torno a las Escrituras, la obra de predicación y la cercanía del fin del mundo. Eran tiempos que parecían tranquilos, queridos míos. Yo realmente creía que estaba viviendo de la forma más correcta posible, criando a mi hija en los caminos de Jehová y siguiendo a un marido justo, elegido por Dios para guiar a nuestra familia. Pensaba que nuestra congregación era una familia espiritual unida por el amor cristiano. Me dormía cada noche con la conciencia tranquila, convencida de que agradaba a Dios con cada decisión que tomábamos. Al amanecer, agradecía las bendiciones recibidas, la familia, la congregación, la verdad que habíamos encontrado. Creía, con todo mi corazón, que éramos especiales, elegidos y protegidos por Jehová mismo. Pero, ya sabéis, la vida a veces se encarga de derrumbar esas certezas. Dios, o eso creía entonces, permite que pasen cosas para mostrarnos verdades que preferimos no ver. A veces necesita romper nuestra zona de confort para enseñarnos lecciones que, de otro modo, jamás aprenderíamos. Y eso fue exactamente lo que nos ocurrió en marzo de 1987.
Lo que yo no sabía era que mi fe ciega estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que nunca habría imaginado. Mi obediencia absoluta sería colocada en una balanza, en un lado, las doctrinas de la organización, en el otro, la vida de mi hija. Y, trágicamente, yo iba a elegir el lado equivocado. Todo empezó un domingo de marzo, uno de esos días soleados en los que la plaza del pueblo se llenaba de gente paseando después de la reunión. Beatriz estaba ayudando a organizar las sillas en el salón del reino, como solía hacer siempre. De pronto, la vi tambalearse y apoyarse con fuerza en una de las sillas para no caer. Me extrañó, porque mi hija nunca había tenido problemas de equilibrio, ni siquiera mareos. Beatriz, grité mientras me acercaba a ella. ¿Estás bien? Estoy un poco mareada. Mamá, respondió llevándose la mano a la frente. Creo que es hambre. No desayuné bien. Pensé que sería solo eso, cansancio y falta de alimento. Había estado estudiando mucho para los exámenes del instituto y también para la asamblea regional que tendríamos el mes siguiente. En ocasiones, las jóvenes se sobrecargaban intentando conciliar los estudios seculares con las responsabilidades espirituales. Al llegar a casa, Beatriz se fue a la cama diciendo que tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Preparé una infusión de manzanilla, igual que hacía mi madre cuando yo era niña, 2 cucharadas de flores secas, agua bien caliente y un poco de miel. La llevé a su habitación en una taza de porcelana blanca que guardábamos solo para ocasiones especiales. Su cuarto era pequeño pero acogedor, una cama individual con colcha azul clara que yo misma había bordado, un escritorio donde estudiaba y estanterías llenas de libros de la organización. En las paredes, apenas un cuadro con un versículo bíblico y un calendario con paisajes de Tierra Santa. Cuando entré, estaba acostada de lado, con una mano en la frente y el rostro pálido, cubierto de un sudor frío que empapaba la almohada. Nunca la había visto así. Mamá, siento algo extraño, me dijo en voz baja, tomándome la mano cuando me senté a su lado. Es como si mi cuerpo pesara de repente, y este dolor de cabeza no se va. Le acaricié la frente. Estaba fría, pero ella se quejaba de calor. Tenía ese sudor extraño que no parecía fiebre, sino algo que no podía identificar. José Roberto entró en ese momento, todavía con el traje de la reunión y la corbata medio aflojada. Miró a Beatriz con esa mezcla de preocupación paternal y autoridad espiritual que tan bien conocía. Debe de ser gripe, dijo, tras tocarle la frente. En la congregación hay varios enfermos. La hermana Concepción, por ejemplo, había pasado toda la semana en cama con síntomas parecidos. Pero algo en mi interior me decía que esto no era una gripe cualquiera. Las madres tenemos una intuición que va más allá de cualquier diagnóstico. Había algo en la forma en que Beatriz me miraba, en su palidez, en el temblor de sus manos, que me decía que aquello no era normal. Quizás sea mejor que se quede en casa mañana, sugerí, acomodándole la almohada. Puede ser, respondió José Roberto, pero añadió enseguida, vamos a orar por ella. Jehová sabe lo que necesita. Hicimos una oración allí mismo, pidiendo que Jehová la sanara y nos diera sabiduría para cuidarla. Beatriz cerró los ojos durante la oración y noté que respiraba con más dificultad de lo habitual. Durante la semana, los síntomas fueron empeorando poco a poco. El lunes, amaneció aún más pálida y débil, necesitaba apoyarse en los muebles para caminar. Se quejaba de dolor en las articulaciones, sobre todo en las rodillas y muñecas, y tenía una fiebre baja que aparecía y desaparecía sin motivo aparente. Preparé caldos nutritivos, infusiones caseras y todos los remedios que me había enseñado mi madre. Caldo de pollo con mucho ajo, infusión de jengibre con limón, compresas frías en la frente. Nada parecía funcionar. Beatriz comía apenas unas cucharadas, dormía largas horas y, cuando estaba despierta, parecía ausente, como perdida en otro mundo. El martes ya no pudo ir al instituto. Cuando fui a despertarla a las 6 de la mañana, le costaba abrir los ojos. Me dijo que sentía como si hubiera corrido una maratón, que cada movimiento le requería un esfuerzo inmenso. Mamá, susurró, ¿por qué mi cuerpo está tan pesado? No supe qué responder. Me senté junto a ella, observándola en silencio, intentando entender qué le estaba ocurriendo. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Su piel tenía un tono amarillento y en sus brazos aparecían pequeñas manchas moradas que no había visto antes. Beatriz, cariño, esas marcas en tu brazo, dije, rozando con los dedos una de las manchas. No lo sé, mamá, respondió con voz débil. Salieron de repente. No recuerdo haberme golpeado.
Sentí que la preocupación se apoderaba de mí. Manchas moradas que aparecen de la nada nunca son buena señal, sobre todo en una chica sana y joven como Beatriz. Avisé al instituto y expliqué que estaba enferma. La profesora respondió que, si seguía faltando, necesitarían un certificado médico. Fue la primera vez que la palabra médico apareció en nuestra historia. Y, en ese instante, un miedo extraño me recorrió el cuerpo. No por desconfianza hacia los doctores, sino porque sabía que nuestra posición sobre las transfusiones podría complicarlo todo. El miércoles, Beatriz despertó vomitando. Corrí a su habitación al escuchar el sonido y la encontré inclinada sobre la palangana que había dejado junto a la cama. El vómito era amarillo, con un olor agrio que me revolvió el estómago. «Mamá, no puedo parar», balbuceaba entre arcadas. «Cada vez que intento beber agua, vuelve todo». Pasé el resto del día intentando que tomara pequeños sorbos de agua, suero casero, infusiones suaves, pero los rechazaba todos. Hasta el caldo de pollo, que siempre le gustaba cuando estaba enferma, no conseguía tragar más de 2 cucharadas. José Roberto llegó del taller a la hora de comer y, al ver su estado, por primera vez percibí un verdadero miedo en sus ojos. Un miedo que iba más allá de su papel de anciano y tocaba su corazón de padre. «Magdalena», me llamó en voz baja, desde la cocina. «Está muy débil. Quizá deberíamos pedirle al hermano Enrique que venga a hacer una oración especial». El hermano Enrique era otro anciano de la congregación, un hombre mayor con experiencia en casos de enfermedad dentro de las familias. Siempre acudía cuando alguien necesitaba consuelo espiritual. «¿Y no crees que deberíamos buscar un médico?», pregunté, casi susurrando para que Beatriz no nos oyera. José Roberto me miró con esa expresión que conocía tan bien, la de quien está a punto de recordarme algo que, según él, debería saber de memoria. «Magdalena, ¿sabes cuál es nuestra posición sobre los médicos? No estamos en contra de ellos», continuó, «pero debemos tener cuidado. Muchas veces insisten en procedimientos que contradicen los principios bíblicos. Esperemos unos días más y veamos cómo evoluciona». Asentí, aunque un nudo se me formó en la garganta. Entonces, añadió algo que me heló la sangre: «Si llegamos a necesitar ayuda médica, tendremos que dejar clara nuestra postura sobre la sangre desde el principio». Nuestra postura sobre la sangre. Sabía exactamente a qué se refería: la doctrina de los testigos de Jehová que prohíbe cualquier tipo de transfusión. Según la organización, aceptar sangre ajena es un pecado mortal, basándose en una interpretación estricta de ciertos versículos bíblicos. El jueves, día de reunión, Beatriz no pudo ni sentarse en la cama. Estaba completamente apagada, sin fuerzas para reaccionar cuando la tocaba, sin responder cuando le hablaba. La fiebre había subido tanto que su cuerpo ardía, y de vez en cuando sufría pequeñas convulsiones. Cuando José Roberto llegó para llevarme a la reunión, le dije con firmeza: «No puedo dejarla sola así. Tendrás que ir tú sin mí». «Magdalena», respondió, molesto, «la reunión es importante. Beatriz necesita las oraciones de la congregación». «Beatriz necesita a su madre aquí», repliqué, sorprendida por la seguridad en mi propia voz. Fue la primera vez que puse las necesidades de mi hija por encima de las expectativas de la congregación, y José Roberto no lo soportó. «Te estás dejando llevar por la desesperación», dijo con tono severo. «Eso no es propio de una cristiana». Me miró con esos ojos de reproche que conocía demasiado bien y añadió: «Jehová no nos pondría una prueba mayor de la que podemos soportar». Pero no cedí. Me quedé en casa cuidando de Beatriz, mojándole la frente con agua fría e intentando que bebiera aunque fuera un par de sorbos. Esa noche, mientras la reunión estaba en curso, Beatriz sufrió una convulsión más fuerte que me dejó paralizada de terror. Su cuerpo entero se retorcía, emitía sonidos extraños, irreconocibles, y yo no sabía qué hacer. Fueron apenas unos minutos, pero me parecieron eternos. Cuando todo pasó, quedó aún más pálida, con la respiración casi imperceptible. Al regresar, José Roberto se mostró preocupado, pero aún así insistió en esperar. «Los hermanos oraron especialmente por ella esta noche», me dijo con solemnidad. «El hermano Enrique vendrá mañana. Veamos qué opina». El viernes, cuando desperté, Beatriz estaba inconsciente. No reaccionaba cuando la llamaban y respondía cuando la tocaba. Su respiración era tan débil que tuve que acercar la mano a su nariz para confirmar que aún seguía viva. Las manchas moradas se habían extendido por brazos y piernas, y ahora también cubrían parte de su cuello.
Ya no eran puntitos pequeños como antes, eran hematomas grandes, oscuros, que parecían resultado de fuertes golpes, aunque yo sabía que no era así. Fue entonces cuando José Roberto tomó una decisión. Llamó al hermano Enrique y le pidió que viniera de inmediato. También contactó con otros 2 ancianos de la congregación. No sería solo una visita, era, en realidad, una reunión para decidir qué hacer. Mientras tanto, yo estaba sentada al lado de Beatriz, intentando despertarla, acariciándole la mano fría, susurrándole palabras que quizá no podía oír. Cuando los 3 ancianos llegaron, entraron juntos, con la solemnidad que reservaban para los momentos más importantes. El hermano Enrique, un hombre de unos 65 años, de barba blanca y mirada grave, traía consigo el peso de los años de liderazgo en la congregación. Los 3 se colocaron alrededor de la cama de Beatriz. El hermano Enrique puso una mano sobre su frente y comenzó una oración larga, pidiendo a Jehová que mostrara su misericordia y revelara su voluntad para nuestra familia. Cuando terminó, todos pasamos al salón. José Roberto y yo nos sentamos frente a los ancianos, con la tensión llenando cada rincón de la habitación. El hermano Enrique abrió la Biblia y empezó a leer varios versículos sobre curación, sobre fe y sobre cómo Dios pone a prueba a sus siervos leales. Hermanos, dijo con esa voz grave que imponía respeto, a veces Jehová permite que pasemos por pruebas muy duras para fortalecer nuestra fe. Mencionó el caso de Job, como había perdido todo, hijos, salud, riquezas, pero nunca su fe, y que Jehová lo recompensó abundantemente después. Escuché aquello con el corazón encogido. Estaba insinuando que teníamos que aceptar la posibilidad de perder a Beatriz, como una prueba de fidelidad, igual que Job aceptó la muerte de sus hijos. Tragué saliva y, con la voz temblorosa, pregunté, ¿y si necesita tratamiento médico? El hermano Enrique me miró con esa expresión paternal que los ancianos adoptaban cuando iban a decir algo difícil de aceptar. Hermana Magdalena, ¿sabes cuál es nuestra posición sobre ciertos procedimientos médicos? No estamos en contra de los doctores, continuó, pero debemos tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de la sangre. Abrió la Biblia en una página marcada y leyó en voz alta. En cuanto a la sangre, no debéis consumirla. Debéis derramarla en la tierra como agua. Después citó otros pasajes que la organización utilizaba para sustentar la prohibición de las transfusiones. Si un médico insiste en hacer algo que viole la ley de Dios sobre la sangre, dijo con tono solemne, sería una transgresión grave. Mejor morir fiel a Jehová que vivir desobedeciendo sus mandatos. Aquellas palabras cayeron sobre mí como una losa. Mejor morir. Lo repetí en mi cabeza, incrédula, intentando asimilar que me estaba diciendo, sin rodeos, que era preferible dejar morir a mi hija antes que permitir un tratamiento que pudiera incluir transfusiones. José Roberto, sentado a mi lado, asintió con la cabeza, serio, sin mostrar la menor duda. El hermano Enrique tiene razón, dijo. Nuestra fe debe sostenerse, incluso en las pruebas más difíciles. El tercer anciano, el hermano Marcos, más joven pero igual de convencido, intervino. Hermana Magdalena, sabemos que es doloroso, pero piensa en la recompensa eterna. Si Beatriz muere siendo fiel, Jehová la resucitará en el paraíso. Pero si acepta un tratamiento que contradiga su ley, estará poniendo en riesgo su salvación eterna. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Estuvieron más de 1 hora en nuestra casa, citando versículos, contando historias de otros hermanos que, en situaciones similares, habían elegido ser fieles hasta la muerte y orando por nosotros. Cuando, finalmente, se marcharon, yo estaba más confundida y desesperada que nunca. Esa noche, me senté en el borde de la cama de Beatriz y la observé respirar, débil, con gemidos suaves que salían entre sueños. Las manchas moradas cubrían ya casi toda la piel de sus brazos. Por primera vez, después de años de obediencia ciega, comencé a dudar. Dudé de la organización. Dudé de los consejos de los ancianos. Dudé incluso de José Roberto. Porque, al final, esa no era una discusión teológica, era la vida de mi hija, mi única hija, el amor de mi vida. ¿Cómo podía permitir que muriera por una interpretación de unos versículos? Pero, en mi mente, resonaban también las historias que habíamos escuchado tantas veces en las reuniones, relatos de hermanos a quienes los médicos habían desahuciado y que, gracias a su fe y a la oración, habían sido curados milagrosamente. Quizá, pensé, eso mismo ocurriría con Beatriz. Quizá Jehová quería ponernos a prueba antes de obrar un milagro. Llegó el sábado y Beatriz estaba aún peor.
Ya no podía abrir los ojos y no reaccionaba a ningún estímulo. Su piel tenía un tono amarillento que me asustaba y su respiración era rápida, superficial, como si cada bocanada de aire le costara un esfuerzo inmenso. Cuando José Roberto regresó del trabajo de campo, lo enfrenté por primera vez con una voz que apenas reconocí como mía. José Roberto, se está muriendo. No podemos seguir fingiendo que esto es solo una gripe. No hables así, respondió con severidad, evitando mirarme a los ojos. Jehová está en control. Su voz sonaba segura, pero sus manos temblaban. Si tiene que morir, morirá. Si tiene que vivir, vivirá. No es nuestra decisión, insistió. Nosotros debemos confiar en Jehová y ofrecerle los recursos que nos ha dado. ¿Recursos? Le dije, incrédula. Médicos, hospitales, medicamentos. Quizás sea eso lo que él quiere que hagamos. José Roberto me lanzó una mirada cargada de decepción y de impaciencia. Estás hablando como una mundana, Magdalena. Nuestra confianza debe estar en Jehová, no en los hombres. Si buscamos ayuda médica, podrían presionarnos para tomar decisiones que vayan contra nuestra conciencia cristiana. El domingo por la mañana, ni siquiera intentamos ir a la reunión. Beatriz estaba tan grave que no podíamos dejarla sola ni un minuto. Su respiración era tan débil que, en ocasiones, creía que se había detenido por completo. Me arrodillaba junto a su cama, poniendo la mano en su pecho para sentir si el corazón seguía latiendo. Por la tarde, mientras José Roberto estudiaba para la reunión de la semana siguiente, me quedé a solas con Beatriz. Le tomé la mano y, por primera vez, hablé con ella abiertamente, aunque no sabía si podía escucharme. Hija, si puedes oírme, quiero que sepas que te amo más que a nada en esta vida. Te quiero más que a la religión, más que a la organización, más que a todo. Y si existe alguna forma de salvarte, la voy a encontrar. No sé si fue casualidad, pero en ese instante apretó ligeramente mi mano. Fue un gesto tan sutil que casi pensé que lo había imaginado, pero lo sentí, y supe que me estaba oyendo. Sentí que estaba luchando, esperando que yo hiciera algo. El lunes por la mañana, desperté sobresaltada. Beatriz estaba convulsionando violentamente. Su cuerpo entero se arqueaba sobre la cama, emitía sonidos guturales que me helaban la sangre y un poco de espuma se escapaba por la comisura de sus labios. Duró varios minutos que parecieron una eternidad. Cuando terminó, quedó completamente inmóvil. José Roberto. Grité con todas mis fuerzas. Llama a una ambulancia. Él apareció en la puerta, con la Biblia todavía en las manos, y al ver el estado de Beatriz, por primera vez, noté verdadero pánico en su mirada. Pero, aún así, dudó. Magdalena, si llamamos a una ambulancia, la llevarán al hospital, murmuró. Exacto. Le interrumpí, casi al borde de la histeria. En el hospital intentarán salvarla, y eso es lo único que importa ahora. ¿Y si le hacen una transfusión? Insistió, con voz quebrada. ¿Y si nos fuerzan a aceptar procedimientos que violen nuestra fe? En ese momento, mirando a mi hija inconsciente, con el cuerpo agotado por la enfermedad, entendí que había llegado al límite. Respiré hondo y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Entonces iremos al hospital y dejaremos clara nuestra posición, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Pero no me voy a quedar aquí mirando cómo se muere sin intentar salvarla. José Roberto se quedó mirándome, inmóvil, con los ojos oscuros llenos de conflicto. Fueron solo unos segundos, pero parecieron interminables. Finalmente, con una expresión de resignación amarga, cogió el teléfono y marcó el número. Diga, soy José Roberto Silva. Necesitamos una ambulancia urgente. Mi hija de 16 años está muy grave. Queridos míos, quienes seguís conmigo hasta aquí, sabed que a partir de este punto mi historia se oscurece. El sonido de la sirena de la ambulancia aún resuena en mi memoria, como un eco que nunca se extingue. Los paramédicos entraron en casa rápidamente, cargando sus equipos, revisando a Beatriz con precisión y urgencia. Uno de ellos puso una mascarilla de oxígeno sobre su rostro mientras otro intentaba estabilizar sus signos vitales. Yo permanecía a un lado, con las manos juntas, temblando tanto que casi no podía sostenerme en pie. José Roberto no decía una palabra. Se mantenía firme junto a la puerta, la Biblia todavía en la mano, observando todo con un semblante serio y hermético. Los paramédicos intercambiaban frases rápidas entre ellos, pero yo solo podía escuchar fragmentos: hemoglobina, presión baja,
traslado urgente. En menos de 5 minutos la sacaron en camilla, cubierta con una manta gris, y yo fui detrás, con las piernas entumecidas, apenas consciente de mis propios pasos. El trayecto al hospital fue interminable, aunque en realidad duró apenas 15 minutos. Recuerdo el sonido constante del monitor cardíaco, el olor metálico del oxígeno y el rostro inexpresivo de la paramédica que controlaba la vía intravenosa. Quise hacer preguntas, pero las palabras se me atragantaban. Solo podía mirar la cara de mi hija, tan pálida, tan frágil, con los labios secos y entreabiertos. Cuando llegamos, nos condujeron directamente a la sala de urgencias. Allí un equipo completo nos esperaba, médicos, enfermeras, auxiliares, todos moviéndose con una rapidez calculada. Le colocaron más oxígeno, extrajeron muestras de sangre, instalaron sondas y revisaron sus constantes. Yo intentaba seguir cada gesto, cada palabra, pero era como si todo ocurriera bajo el agua, voces lejanas, luces demasiado brillantes, un frío que me calaba los huesos. Un médico joven, de rostro cansado y voz grave, se me acercó. «Madre, necesitamos que firme este consentimiento para continuar con el tratamiento de emergencia». Miré el papel con las manos temblorosas, pero antes de que pudiera responder, José Roberto intervino. «No firmará nada sin que sepamos exactamente qué piensan hacer». El médico lo miró con una mezcla de impaciencia y respeto. «Entiendo su preocupación, señor, pero la situación es crítica. Si no actuamos rápido, la perderemos». José Roberto se cruzó de brazos, rígido, sin apartar la mirada del doctor. Yo, en cambio, solo podía pensar en mi hija, en su cuerpo diminuto sobre esa camilla blanca, rodeada de cables y monitores. Entonces escuché las palabras que me cambiaron la vida para siempre. «Hemos confirmado que su hija padece leucemia». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El corazón me golpeaba en el pecho, pero no podía emitir sonido alguno. Me aferré al borde de la camilla como si necesitara algo sólido para no desmoronarme. José Roberto, en cambio, mantuvo el rostro impasible, aunque noté cómo sus nudillos se tensaban alrededor de la Biblia. Los médicos siguieron hablando, explicando procedimientos, tratamientos, protocolos. Pero yo ya no escuchaba nada. La palabra leucemia lo había silenciado todo. El médico explicó que necesitarían realizar una transfusión de sangre de inmediato. Su voz era firme, pero noté en sus ojos un rastro de compasión. «Sin ella», dijo, «la probabilidad de que sobreviva es mínima». Mi respiración se detuvo por un instante. Antes de que pudiera responder, José Roberto tomó la palabra. «Nuestra familia no acepta transfusiones de sangre», dijo, con una seguridad que cortaba el aire. El doctor frunció el ceño, sorprendido. «Entiendo sus creencias, pero estamos hablando de salvar la vida de su hija». José Roberto sostuvo su Biblia contra el pecho y habló con voz baja, casi solemne. «Confiamos en Jehová. Él proveerá el camino». Yo lo miraba, incapaz de entender cómo podía pronunciar esas palabras con tanta calma. El doctor suspiró, exasperado. «Si no autorizan la transfusión, no hay mucho más que podamos hacer». Me miró directamente a los ojos, buscando en mí un gesto de razón, una rendija de esperanza. «Madre, por favor, usted decide». Yo sentí que el corazón me temblaba dentro del pecho. Quise gritar que sí, que hicieran lo que fuera necesario para salvarla, pero mi voz estaba atrapada entre la garganta y el miedo. José Roberto me tomó de la mano, con fuerza. «Confía, mujer», susurró. «Jehová nos dará fuerzas para soportar esta prueba». Lo miré y vi en sus ojos una convicción inquebrantable, casi fanática, que me hizo estremecer. El médico volvió a insistir. «Si no firmamos ya, la perderemos». Miré a Beatriz. Su piel estaba tan pálida que parecía de cera, los labios resecos, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Me recordó cuando era pequeña, cuando dormía sobre mi regazo después de un día entero jugando en el patio. En aquel instante, todo mi ser de madre me pedía que la protegiera, que hiciera cualquier cosa por mantenerla viva. Pero también sentía sobre mis hombros el peso de los años de enseñanza, de los discursos, de las revistas que hablaban de fidelidad absoluta, incluso por encima de la vida misma. Era como si dos fuerzas opuestas me desgarraran desde dentro, el amor de madre contra el miedo a desobedecer a Jehová. Mis manos sudaban. Mi mente gritaba que firmara, que no la dejara morir.
Mi corazón, sin embargo, se ahogaba bajo el peso de la culpa anticipada, como si firmar fuera traicionar todo en lo que había creído. Las lágrimas me nublaban la vista. El tiempo parecía detenerse. El doctor seguía esperando. José Roberto también. Y mi hija me miraba, esperando que yo la salvara. Cerré los ojos, buscando dentro de mí un fragmento de fuerza que no encontraba. Podía sentir las miradas clavadas sobre mí, la del médico, la de José Roberto, la de mi hija. Mi respiración era entrecortada, y el sonido de los monitores en la sala parecía amplificarse con cada segundo que pasaba. El doctor volvió a tenderme el formulario. José Roberto presionó suavemente mi mano, como un recordatorio silencioso de lo que debía hacer. Temblando, tomé el bolígrafo. Las lágrimas caían sobre el papel mientras trazaba mi firma. Sentí como si estuviera dictando una sentencia. El médico recogió el documento sin mirarme a los ojos. Solo asintió con un gesto seco, resignado. Haremos lo que podamos con los recursos que nos permite su decisión, dijo en voz baja. Vi cómo giraba sobre sus talones y se alejaba, y aquel simple movimiento me pareció el sonido de una puerta que se cerraba para siempre. José Roberto respiró hondo, como quien termina una batalla interna y encuentra paz. Colocó la Biblia sobre mi hombro y murmuró: Jehová estará complacido con nuestra fidelidad. Yo no respondí. Sentía que mi cuerpo estaba presente, pero mi alma había quedado suspendida en otro lugar, atrapada en un vacío oscuro. Beatriz comenzó a respirar con dificultad. Los médicos corrieron a ajustar el oxígeno, colocaron más vías, inyectaron medicamentos, pero cada intento parecía inútil. El monitor emitía un pitido constante que se clavaba en mis oídos. Yo miraba su pequeño cuerpo convulsionar levemente, tan frágil, tan indefenso, y me sentía cada vez más impotente. Uno de los médicos, con la voz quebrada, se me acercó y dijo: haremos todo lo posible, pero sin la transfusión. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Mis manos se aferraban al borde de la camilla con tanta fuerza que sentí que las uñas se me incrustaban en la piel. José Roberto permanecía en silencio, con los ojos cerrados, murmurando oraciones entre dientes. El ambiente en la sala se llenó de un silencio pesado, roto solo por los sonidos de las máquinas. Yo, en cambio, solo podía pensar que mi decisión estaba sellando el destino de mi hija. La observaba con el corazón encogido, como si cada segundo que pasaba se me escapara un pedazo de vida junto con ella. Y entonces comprendí la magnitud de lo que acababa de hacer. Yo sentí que el alma se me partía en dos. Beatriz entró en estado crítico poco después. Los monitores comenzaron a emitir sonidos más agudos y rápidos, como una alarma de que algo irreparable estaba ocurriendo. Los médicos se movían de un lado a otro, cambiando medicamentos, revisando sus constantes, intentando todo lo que estaba a su alcance. Yo me quedé paralizada, incapaz de moverme, con las manos presionadas contra el pecho. José Roberto seguía murmurando oraciones, los labios apretados, los ojos cerrados, como si todo el universo dependiera de su fe. Quise acercarme a mi hija, pero una enfermera me detuvo con un gesto firme. Por favor, déjenos espacio para trabajar, me pidió, con voz grave. Me quedé de pie, observando cómo varios médicos rodeaban el cuerpo frágil de Beatriz. El pitido constante del monitor se aceleraba y se detenía por segundos, como si su pequeño corazón estuviera luchando contra un enemigo invisible. Una parte de mí quería gritar que detuvieran todo, que olvidaran los formularios, que le salvaran la vida sin importar las consecuencias. Pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Uno de los médicos gritó una orden técnica, y dos enfermeras se apresuraron a traer otro equipo. El sudor me corría por la frente. El tiempo parecía haberse detenido en aquella habitación fría y blanca, mientras mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos. Beatriz comenzó a convulsionar levemente. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad, buscando aire como quien pelea por un último aliento. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La enfermera que estaba junto al monitor negó con la cabeza, con un gesto casi imperceptible. El médico principal presionó el pecho de mi hija con sus manos, una y otra vez, mientras otro ajustaba el oxígeno. Podía escuchar el sonido áspero de la máquina, como un reloj que contaba hacia atrás. Quise cerrar los ojos, pero no podía apartar la mirada. La veía allí, tan pequeña, tan frágil, y todo lo que sentía era que la estaba perdiendo minuto a minuto.
Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, el doctor se apartó con el rostro cansado, bajando la mirada hacia el suelo. Nadie pronunció palabra, pero el silencio lo dijo todo. En ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me dejaron entrar para despedirme de Beatriz. Mis piernas temblaban tanto que sentí que no podría dar un solo paso más. Avancé lentamente hasta la camilla donde ella yacía inmóvil, con los párpados cerrados y la piel más pálida que nunca. Tomé su mano, tan pequeña, tan frágil, tan fría. La acerqué a mi rostro y la besé con desesperación, como si ese gesto pudiera devolverle la vida. Apoyé mi frente sobre la suya y murmuré palabras que apenas podían salir de mi garganta. Perdóname, mi niña, perdóname por no haberte protegido, susurré, mientras las lágrimas caían sin control. Podía sentir el olor de su cabello, ese aroma dulce que siempre me recordaba sus risas y sus juegos en el jardín. La abracé con cuidado, temiendo romperla, como si todavía pudiera escucharme y sentir mi amor a través de aquel contacto. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír mi propia respiración entrecortada. José Roberto estaba detrás de mí, con la Biblia en la mano, y aunque intentó colocarla sobre mi hombro, yo me aparté. No quería versículos, no quería promesas, no quería explicaciones. Lo único que quería era que mi hija abriera los ojos y me dijera que todo esto era una pesadilla. Pero Beatriz permanecía inmóvil, como si se hubiera marchado a un lugar al que yo no podía seguirla. Mi pecho dolía con una intensidad insoportable, como si alguien me estuviera arrancando el corazón a pedazos. Apreté sus dedos contra los míos, deseando que aquel contacto quedara grabado para siempre en mi piel. Le dije que la amaba, que siempre la había amado y que no pasaría un solo día sin pensar en ella. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Sentí que una parte de mí se apagaba junto con ella, como si mi propia alma se rompiera sin remedio. Supe que una parte de mí moriría con ella. El cuerpo de Beatriz fue llevado lentamente fuera de la habitación. Me quedé inmóvil, con los brazos colgando a los costados, incapaz de dar un paso o pronunciar palabra. El pasillo parecía interminable mientras observaba cómo la camilla desaparecía al final del corredor. Quise seguirlos, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Me apoyé contra la pared fría, sintiendo que el suelo bajo mis pies dejaba de existir. José Roberto tomó mi mano, pero yo la solté. Su voz recitaba frases de consuelo, palabras sobre promesas y esperanza, pero mi mente estaba demasiado llena de ruido como para escucharlo. No quería sermones, no quería explicaciones, no quería entender. Quería a mi hija. Un enfermero se acercó para preguntarme si deseaba acompañar el traslado, pero solo pude negar con la cabeza. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. En los días siguientes, todo ocurrió en una especie de niebla. La congregación vino a nuestra casa con flores, abrazos y palabras suaves. Me hablaban de fe, de paraísos, de reencuentros, de un futuro donde el dolor no existiría. Yo asentía en silencio, como si entendiera, pero por dentro me sentía vacía. Las horas se deshacían una tras otra, entre llamadas, visitas y preparativos para el funeral. Me probé vestidos negros frente al espejo y ninguno parecía mío, como si estuviera disfrazándome para interpretar un papel que no quería. José Roberto organizaba cada detalle con meticulosidad, refugiándose en su Biblia como si ella pudiera sostenerlo en pie. Yo, en cambio, caminaba por la casa como un fantasma. Podía escuchar los susurros, las conversaciones sobre lo correcto y lo aceptable para la ceremonia, pero no encontraba fuerzas para intervenir. Me preguntaban si quería decir unas palabras, si quería elegir las flores, si deseaba poner su foto favorita sobre el ataúd. Yo solo asentía sin comprender nada. Era como si todo estuviera ocurriendo a mi alrededor y yo estuviera atrapada detrás de un vidrio grueso, observando sin participar. Y yo me hundía cada vez más en mi propio silencio. La mañana del funeral amaneció gris, como si el cielo también estuviera de luto por mi hija. El aire estaba tan denso que cada respiración parecía quemar por dentro. Me vestí lentamente, como si cada prenda pesara toneladas. Elegí un vestido negro que me quedaba holgado y unos zapatos que ni siquiera recordaba haber comprado. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí el rostro que me devolvía la mirada. Ojeras profundas, labios secos, los ojos hinchados de tanto llorar. José Roberto se paró detrás de mí y puso una mano en mi hombro. Me dijo que debíamos ser fuertes, que nuestra fe nos sostendría, que Dios recompensaría nuestra lealtad. No respondí.
En silencio, seguimos el camino hasta el salón del reino donde se realizaría el servicio. Al entrar, el murmullo de las voces se apagó. Todos nos miraban con compasión, como si sus ojos intentaran envolvernos en un abrazo que mi piel rechazaba. El ataúd de Beatriz estaba en el centro, cubierto de flores blancas y con su foto apoyada al frente. Me acerqué despacio, sintiendo que cada paso me cortaba el aire. Cuando puse mis manos sobre la madera fría, una punzada me atravesó el pecho. La imagen de su rostro, sonriente en la fotografía, me hizo estremecer. Alguien empezó a leer un discurso sobre esperanza, sobre la vida eterna y la recompensa para quienes permanecen fieles. Yo no escuchaba nada. Solo podía pensar en las noches que Beatriz me pedía que le cantara para dormir, en su risa cuando jugábamos en el jardín, en las veces que me abrazaba diciéndome que yo era su mejor amiga. Mis recuerdos se mezclaban con el sonido ahogado de las lágrimas que intentaba contener. Cuando pidieron que nos levantáramos para orar, mis rodillas temblaron y tuve que sostenerme de la silla para no caer. José Roberto rezaba con los ojos cerrados y las manos unidas, tan sereno que parecía estar en otro lugar. Yo, en cambio, sentía que me rompía por dentro. Alguien me susurró que debía ser agradecida, que mi hija estaba en las manos de Jehová y que pronto la veríamos de nuevo. Quise gritarles que se callaran, que nada de eso podía traerla de vuelta. Pero me tragué el grito y bajé la cabeza. Las palabras me quemaban en la garganta, atrapadas entre la rabia y el dolor. Cuando el discurso terminó, pasé los dedos por la tapa del ataúd y le prometí en silencio que no la olvidaría jamás. Y en ese instante supe que jamás volvería a respirar igual. Nunca la vería cumplir el sueño de convertirse en veterinaria. Jamás tendría esas conversaciones de madre e hija que tantas veces había imaginado cuando pensaba en su futuro. Todos esos momentos que soñé se habían desvanecido junto con ella en aquella habitación de hospital. ¿Y todo por qué? Por una interpretación religiosa que ponía las doctrinas por encima de la vida misma. Por una fe que exigía sacrificios crueles para demostrar lealtad, aunque te arrancara lo que más amabas. En los días siguientes intenté convencerme de que debía volver a la rutina, de que la vida seguía. Pero, ¿cómo regresar a la normalidad después de una tragedia así? ¿Cómo sentarse en las reuniones de la congregación y escuchar los mismos discursos sobre fidelidad, cuando mi corazón estaba en ruinas? ¿Cómo abrir las revistas y leer que Dios no permite pruebas mayores de las que podemos soportar, cuando yo ya no soportaba más? Cada palabra me parecía un golpe directo al pecho. La gente a mi alrededor parecía esperar que me levantara, que actuara como si nada hubiera pasado, que siguiera confiando igual. Pero yo me sentía fracturada, incapaz de reconocerme en mi propia piel. Veía el cuarto de Beatriz intacto, con sus cuadernos, su mochila y los juguetes que dejó la última vez que jugamos juntas. No podía tocar nada. Me quedaba de pie en el umbral, con la sensación de que si movía un solo objeto, terminaría derrumbándome por completo. Las noches eran insoportables. Me despertaba a mitad de la madrugada creyendo que la escuchaba llamarme, pero solo era el eco de mi propia culpa. José Roberto, en cambio, encontraba refugio en su fe. Pasaba horas leyendo la Biblia, subrayando versículos y anotando palabras de consuelo que luego intentaba repetirme. Pero sus frases rebotaban en mis oídos como si fueran ajenas. Yo no podía encontrar paz. Ni la oración ni las promesas de un futuro mejor lograban apagar el vacío que me devoraba. Me preguntaba una y otra vez si había hecho lo correcto, si acaso mi lealtad había sido más importante que la vida de mi hija. Ese pensamiento me taladraba la mente y no me dejaba dormir. Una semana después del funeral, el hermano Enrique vino a visitarme. El hermano Enrique vino a visitarme con una expresión grave y preocupada. Traía en las manos su Biblia, desgastada por el uso, y un cuaderno lleno de anotaciones. Me saludó con un abrazo breve, casi mecánico, y me dijo que lamentaba profundamente mi pérdida. Nos sentamos en la sala, frente a frente, con un silencio pesado entre nosotros. Él abrió la Biblia y comenzó a leerme versículos sobre el consuelo, la esperanza y la promesa de la resurrección. Su voz era pausada, como si intentara envolverme en una calma que mi corazón rechazaba. Me hablaba de la importancia de mantenerme firme, de no permitir que la tristeza debilitara mi fe. Decía que Satanás podía aprovechar mi dolor para sembrar dudas, que debía resistir y seguir confiando en Jehová. Yo lo escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas, apretando los dedos hasta que las uñas se clavaban en la piel. No podía responder. En mi mente solo resonaba una pregunta: ¿de qué servía todo esto si mi hija ya no estaba?
Él notó mi resistencia y trató de suavizar el tono, recordándome que Jehová da la vida y que pronto, en el paraíso prometido, volvería a abrazar a Beatriz. Supe que esperaba que eso me consolara, pero sus palabras sonaban huecas, como si vinieran de un lugar muy lejano. Quise decirle que nada podía devolverme a mi hija, que ninguna promesa futura podría borrar el dolor presente. Pero mi garganta se cerró. Solo podía sentir de vez en cuando, fingiendo que lo entendía, fingiendo que aún creía como antes. Mientras hablaba, observaba cada uno de sus gestos, la forma en que acomodaba los lentes, cómo pasaba las páginas de su Biblia con cuidado, como si cada palabra fuera sagrada. Me decía que debía asistir a las reuniones, que la congregación estaría allí para apoyarme, que no estaba sola. Yo asentía, pero por dentro me sentía más aislada que nunca. Cuando se fue, cerré la puerta despacio y me apoyé en ella, agotada. El eco de sus palabras seguía sonando en mi cabeza, pero no lograban calmar el caos dentro de mí. Y por primera vez empecé a sentir que algo no encajaba. Esa noche, después de que Enrique se fue, me quedé sentada en el sofá con la casa en silencio absoluto. El reloj marcaba las 11, pero el tiempo parecía detenido. Las luces del pasillo seguían encendidas y yo no tenía fuerzas para apagarlas. En mis manos tenía aún el pañuelo que había sostenido durante su visita, arrugado por la tensión. Cerré los ojos y me invadió el recuerdo de Beatriz, de su risa suave y su forma de abrazarme como si yo fuera su mundo entero. Me pregunté dónde estaría ahora, si de verdad había algún lugar donde las almas descansan o si simplemente todo terminaba ahí, en ese hospital. Intenté orar, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Todo lo que podía decir era su nombre, una y otra vez, como si al repetirlo pudiera traerla de vuelta. Me sentí rota, como si una parte de mí se hubiera apagado junto con ella. Escuchaba en mi mente los versículos que Enrique leyó, las promesas de un futuro perfecto, de un paraíso sin lágrimas ni muerte. Quise creer en todo eso, quise aferrarme con desesperación a la idea de que algún día volvería a ver a mi hija. Pero cuanto más lo intentaba, más me parecía que esas palabras eran ajenas, que ya no me pertenecían. José Roberto estaba dormido en la habitación, respirando profundamente, como si su fe le hubiera dado un refugio que a mí me negaba. Yo, en cambio, me sentía suspendida en un vacío insoportable, atrapada entre la esperanza y la incredulidad. Cada objeto de la casa me recordaba a ella, el vaso que usaba para beber leche, los cuadernos con sus dibujos, la bufanda que olvidó en el sofá. Era como si todo estuviera congelado en el tiempo, esperando que ella regresara. Me dolía el pecho de tanto contener el llanto, como si mi propio cuerpo no supiera cómo seguir funcionando. Pensé en tomar la Biblia y leer por mi cuenta, buscando consuelo, buscando respuestas que Enrique no pudo darme. Pero la realidad es que Beatriz ya no estaba. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vacío. Me levantaba cada mañana por inercia, preparaba café y ponía la mesa, aunque casi nunca tenía apetito. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza no dejaba de llenarse con recuerdos, con imágenes de Beatriz en cada rincón. José Roberto se iba temprano al trabajo y regresaba tarde, evitando mirarme demasiado tiempo, como si también huyera de mi dolor. Entre nosotros se había instalado un silencio pesado, imposible de romper. Cuando me hablaba, sus palabras eran cortas, mecánicas, como si tratara de no abrir más heridas de las necesarias. Yo fingía normalidad, pero por dentro estaba quebrada. Intenté volver a la rutina de la congregación, asistir a las reuniones, cantar los cánticos y leer las publicaciones. Pero cada vez que alguien mencionaba la voluntad de Jehová, sentía que me faltaba el aire. Me esforzaba por mantener la compostura, por no dejar que la rabia se escapara, pero mi cuerpo me traicionaba con manos temblorosas y respiraciones entrecortadas. Las hermanas de la congregación venían a verme de vez en cuando. Me llevaban comida, me ofrecían oraciones y me decían que Jehová me estaba sosteniendo en este momento de prueba. Yo sonreía, agradecía, y fingía que esas palabras me daban fuerza, pero por dentro me sentía más sola que nunca. Por las noches, cuando la casa quedaba en penumbra, el peso del silencio se volvía insoportable. Me sentaba en el borde de la cama, abrazando la bufanda de Beatriz, intentando retener su olor que poco a poco se desvanecía. Algunas veces pensaba en gritar, en romper algo, en liberar todo lo que estaba atrapado dentro de mí. Pero el miedo a perder aún más me mantenía inmóvil. Era como vivir atrapada en un eco interminable. Una tarde, mientras revisaba los cajones de Beatriz, encontré un cuaderno escondido bajo sus libros de la congregación.
La tapa estaba gastada y en la primera página había escrito su nombre con letras grandes y curvas. Lo abrí con las manos temblorosas, como si estuviera invadiendo un territorio sagrado. Allí descubrí pequeños dibujos de animales, esquemas de cuerpos de gatos y perros, acompañados de notas sobre cómo cuidarlos. También había frases escritas a mano: cuando sea veterinaria voy a salvar a todos los animales heridos. Al leer aquellas palabras, sentí que el corazón se me desgarraba. Era el sueño secreto que ella nunca se atrevió a decir en voz alta frente a su padre o los ancianos. Lo había guardado en silencio, como si supiera que aquel deseo sería juzgado como una pérdida de tiempo mundano. Apreté el cuaderno contra mi pecho y rompí a llorar con una intensidad que me dejó sin aliento. Me di cuenta de que Beatriz no solo había muerto en ese hospital, sino que le habíamos negado el derecho a vivir su propia vida. La habíamos educado para renunciar a lo que amaba, para cargar con un sacrificio que ni siquiera comprendía del todo. Cada lágrima que caía sobre esas páginas era un recordatorio cruel de todo lo que había perdido por nuestra fe. Me pregunté entonces si realmente Jehová quería aquello, si un Dios de amor podía exigir que una adolescente sacrificara sus sueños y su propia existencia en nombre de la obediencia. El silencio de la casa me golpeaba como un eco acusador. Sentí que todo lo que había creído se tambaleaba bajo mis pies. A partir de ese día, algo cambió en mí. Era como si se hubiera encendido una luz tenue en medio de la oscuridad en la que vivía. Ya no podía leer las publicaciones de la congregación sin sentir un nudo en el estómago. Cada palabra sobre obediencia y sacrificio me parecía cruel, como una burla a la memoria de Beatriz. Comencé a ver los discursos con otros ojos. Notaba cómo repetían siempre lo mismo, cómo moldeaban cada pensamiento para que no quedara espacio para dudar. Me preguntaba cuántas madres habrían pasado por lo mismo que yo, cuántas habían enterrado a sus hijos en nombre de una fe que prometía consuelo pero exigía la vida como precio. En silencio, empecé a cuestionarlo todo. Las reuniones que antes me daban sensación de pertenencia ahora me parecían un teatro. Los rostros sonrientes, las frases ensayadas, las miradas de aprobación y de juicio, todo me resultaba artificial. Era como si de repente viera las grietas de un muro que antes creía sólido e impenetrable. Me di cuenta de que la voz de los ancianos no era la voz de Dios, sino la de hombres comunes imponiendo reglas con autoridad prestada. Y comprendí que había entregado mi vida entera, y la de mi hija, a un sistema que no dudaba en destruirnos con tal de sostener sus doctrinas. Cada noche me acostaba con la misma pregunta en la mente: ¿y si todo lo que había creído era mentira? El miedo y la culpa peleaban dentro de mí, pero ya no podía apagar esa duda que crecía como una semilla en la oscuridad. Era el inicio de un camino sin retorno. Con el tiempo, la distancia con José Roberto se hizo insalvable. Aunque compartíamos la misma casa, era como si viviéramos en mundos distintos. Él encontraba refugio en la congregación, rodeado de hermanos que lo felicitaban por haber sido un padre fiel, dispuesto a mantener los principios hasta el final. Yo, en cambio, me encerraba cada vez más en mi propio silencio. Cuando intentaba hablar de Beatriz, él respondía con frases repetidas: Jehová sabe por qué permite las cosas, pronto la veremos en el paraíso. Esas palabras, en lugar de consolarme, me atravesaban como cuchillos. Yo no quería esperar un paraíso prometido. Yo quería a mi hija aquí, viva, con sus sueños intactos, riéndose en nuestra cocina como lo había hecho tantas veces. Cada vez que lo miraba, veía no solo a mi marido, sino al hombre que había preferido la obediencia ciega antes que luchar por la vida de su propia hija. El resentimiento fue creciendo entre nosotros como una grieta que se ensancha con cada día de silencio. Los ancianos venían a visitarnos, alababan la fortaleza de José Roberto y me miraban a mí con una mezcla de compasión y desconfianza. Sabían que yo estaba tambaleando en la fe. Me ofrecían estudios bíblicos adicionales, oraciones colectivas, citas de publicaciones que hablaban del valor de la fidelidad. Pero nada lograba llenar el vacío que sentía. Yo me limitaba a sentir, a sonreír con rigidez, fingiendo que aún compartía las mismas convicciones. En el fondo, cada visita era una tortura. Me recordaban una y otra vez que, para ellos, la muerte de Beatriz no había sido una tragedia evitable, sino un ejemplo que debía inspirar a otros. Era insoportable. Las noches se convirtieron en mi único refugio. Me sentaba junto a la ventana con la luz apagada, observando las estrellas, preguntándome si de verdad había un Dios que podía haber permitido tanto sufrimiento. Y poco a poco entendí que mi silencio me estaba matando tanto como la culpa. Fue entonces cuando entendí que debía elegir entre la sumisión y mi propia voz. Esa elección no fue inmediata. Durante semanas seguí asistiendo a las reuniones,
sentándome en los mismos bancos de madera donde había pasado media vida. Escuchaba los discursos sobre fe y obediencia, pero las palabras ya no calaban en mí como antes. Miraba alrededor y veía a todos asentir con devoción, mientras yo me sentía cada vez más fuera de lugar. Era como si estuviera viviendo una doble vida: por fuera, la hermana que aparentaba ser fiel; por dentro, una madre desgarrada que no podía aceptar lo ocurrido. Las noches seguían siendo mi desahogo. Me sentaba en la habitación de Beatriz, abrazando su almohada, y me sorprendía hablando sola, como si ella todavía pudiera escucharme. Le contaba lo que había pasado en el día, le pedía perdón por no haber tenido el valor de salvarla, le prometía que no dejaría que su muerte quedara en vano. Empecé a leer libros que nunca antes me habría permitido tocar. Textos que hablaban de historia de religiones, de interpretaciones bíblicas distintas, de cómo las doctrinas podían manipular a las personas. Cada página era un golpe, pero también un alivio. Descubrí que no estaba sola, que había miles de personas en el mundo que habían pasado por algo parecido, que habían perdido hijos, hermanos o padres por las mismas enseñanzas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí loca. Comprendí que mis dudas no eran una traición, sino una reacción natural al dolor y a la injusticia. Ya no quería ser la mujer que callaba por miedo, ni la esposa obediente que repetía frases que no sentía. Había dado el primer paso hacia mi despertar. Ese despertar fue doloroso. No llegó como un rayo de luz que disipa la oscuridad, sino como una herida que se abre poco a poco y que obliga a mirar lo que siempre había estado ahí. Cada reunión a la que asistía era una tortura silenciosa. Sentía las miradas clavadas en mí, los susurros disfrazados de preocupación, las palabras de consuelo que en realidad eran advertencias. Algunos ancianos se acercaban y me decían que debía ser fuerte, que Satanás quería aprovechar mi dolor para alejarme de la organización. Otros insinuaban que, si flaqueaba en la fe, estaba deshonrando la memoria de mi hija. Yo asentía con una sonrisa forzada, pero por dentro hervía de rabia. Me estaban culpando a mí por sentir dolor, como si perder a Beatriz no fuera suficiente castigo. Un día, durante una de esas reuniones, escuché a un anciano decir desde el estrado que los que permanecen fieles hasta la muerte serán recordados como ejemplos para la congregación. Todos a mi alrededor murmuraron «Amén». Yo, en cambio, sentí que la sangre me hervía. No podía aceptar que la muerte de mi hija fuera usada como propaganda para mantener a los demás obedientes. Era como si hubieran convertido su sacrificio en un eslogan. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esa noche decidí que no volvería a callar mis dudas, aunque me señalaran, aunque me llamaran débil o apóstata. Prefería enfrentarme a todos antes que seguir viviendo una mentira. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mis pensamientos, aunque me aterrorizara lo que vendría después. Y entendí que, aunque me quedara sola, nunca volvería a callar. Nunca vería a mi hija cumplir el sueño de convertirse en veterinaria. Nunca tendría esas charlas de madre e hija que tantas veces había imaginado para cuando fuera adulta. Todo aquello murió con ella en aquella habitación del hospital. ¿Y por qué? Por una interpretación religiosa que colocaba las doctrinas por encima de la vida misma. Por una fe que exigía sacrificios crueles para demostrar lealtad. En los días posteriores intenté regresar a una rutina normal. Pero, ¿cómo se vuelve a lo normal después de una tragedia semejante? ¿Cómo sentarse en una reunión de la congregación y escuchar los mismos discursos sobre fidelidad? ¿Cómo estudiar revistas que aseguraban que Dios nunca permite pruebas superiores a lo que podemos soportar? Una semana después del funeral, el hermano Enrique vino a visitarme. Decía que estaba preocupado por mi estado espiritual, pues había escuchado comentarios acerca de lo que había dicho aquel día, sobre mis dudas y la organización. Nos sentamos en la sala, en el mismo sitio donde tantas veces recibimos visitas de ánimo. Abrió su Biblia y comenzó a leer pasajes sobre el luto, la esperanza en la resurrección, sobre cómo los que mueren fieles a Jehová tienen garantizada la vida eterna. Hermana Magdalena, me dijo con ese tono paternal que los ancianos empleaban cuando querían corregir a alguien, entiendo que atraviesas un momento muy duro. Perder a un hijo es una de las pruebas más dolorosas para una madre. Pero no debes permitir que el dolor te aparte de Jehová. Beatriz querría que siguieras fiel. Beatriz querría estar viva. Respondí sin mirarle, fijando mis ojos en una mancha de humedad en la pared que nunca había notado. Está viva en la memoria de Jehová, continuó sin alterarse. Y un día, en el nuevo mundo, volveréis a encontraros. Tendrá un cuerpo perfecto, sin enfermedades ni dolor. Será joven para siempre.
¿Y si ese mundo nuevo no existe? Pregunté mirándole de frente por primera vez. ¿Y si todo esto no es más que una ilusión para hacernos aceptar lo inaceptable? ¿Y si dejamos morir a nuestra hija por nada? El hermano Enrique dejó de leer y me miró con una expresión de alarma sincera. Magdalena, hablas como una apóstata. Esas dudas no vienen de Jehová, vienen de Satanás, que quiere usar tu dolor para destruir tu fe. Apóstata. Así llamaban a quienes cuestionaban las doctrinas de la organización. Era la peor etiqueta que podía recibir un testigo de Jehová. Significaba ser enemigo de Dios, instrumento del diablo para debilitar la fe de otros. Pero escuchar esa palabra no me asustó como debería. Al contrario, me dio una extraña sensación de libertad. Si pensar por mí misma y cuestionar doctrinas que condenaban niños a morir me convertía en apóstata, entonces quizás no era tan malo serlo. Quizás, respondí con una calma que me sorprendió. O quizás solo estoy usando la mente que Dios me dio para reflexionar por mí misma en lugar de aceptar ciegamente todo lo que dicta la organización. El hermano Enrique cerró la Biblia de golpe y me miró con una mezcla de decepción y preocupación. Magdalena, necesitas orar para que Jehová quite esos pensamientos de tu mente. Necesitas estudiar más, participar en las reuniones, rodearte de influencias espirituales. O quizá necesito dejar de leer literatura que justifica la muerte de niños, le contesté. Quizá lo que necesito es dejar de asistir a reuniones donde se valora más la obediencia ciega que la vida humana. Salió de mi casa visiblemente perturbado. Supe que nuestra conversación sería reportada a los demás ancianos, que abrirían una investigación sobre mi espiritualidad y probablemente me convocarían a una reunión de corrección. Pero por primera vez en 20 años no me importó lo que ellos pensaran. Mi hija estaba muerta y ninguna doctrina iba a devolverla. Ninguna promesa de resurrección iba a llenar el vacío que dejó. Ninguna explicación sobre propósitos divinos podía justificar su muerte innecesaria. José Roberto intentó convencerme de volver a las reuniones, pero me negué. Me dijo que mi ausencia provocaba comentarios en la congregación, que la gente estaba preocupada, que mi actitud hacía tropezar a otros hermanos. Que tropiecen, respondí. Si su fe es tan débil que no soporta el cuestionamiento de una madre que perdió a su hija, entonces no es una fe que valga la pena. Era como despertar de un sueño muy largo, o quizás de una pesadilla. Empecé a ver con claridad cosas que siempre habían estado ahí pero yo prefería ignorar. El control de la organización sobre cada aspecto de la vida. El castigo para quienes hacían preguntas. El aislamiento de las familias del resto del mundo. El uso del miedo a la muerte eterna para mantenernos obedientes. 2 semanas después del funeral recibí una visita inesperada. Era el doctor Silveira, el médico que había tratado a Beatriz. No llevaba bata, parecía haber venido como persona y no como médico. Señora Magdalena, dijo al abrir la puerta, ¿puedo hablar con usted unos minutos? Lo invité a pasar y, como siempre hacía con las visitas, le ofrecí café, pero lo rechazó. Se le veía incómodo, como si no supiera cómo empezar. Quería decirle cuánto lamento la pérdida de Beatriz, dijo al fin. Parecía una chica muy especial, dulce, educada, inteligente. No merecía lo que pasó. Nadie lo merece, respondí, sintiendo que las lágrimas volvían, pero estaba atrapada en una doctrina que le enseñó a elegir la muerte. Señora, sé que no es mi lugar decirlo, continuó con cautela, pero atiendo a muchas familias de testigos de Jehová. He visto otras situaciones semejantes, otras familias que perdieron seres queridos por esa norma sobre la sangre. Quería que supiera que hay personas que cuestionan esas enseñanzas. Me contó que conocía ex testigos que habían abandonado la organización después de experiencias similares, personas que descubrieron que era posible tener fe sin obedecer ciegamente a un grupo humano. Existe un mundo fuera de la organización, dijo. Beatriz no tenía que haber muerto. Y usted no debe cargar sola con esa culpa. No fue su responsabilidad, fue culpa de un sistema que pone doctrinas por encima de la vida. Esas fueron las palabras que necesitaba oír. No para consolarme del todo, nadie podía hacerlo, sino para confirmar que mi rabia y mis dudas eran válidas. Que no estaba loca, que no era Satanás quien me hablaba, sino mi humanidad. Esa misma noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí que no volvería a las reuniones. Que no estudiaría más las publicaciones de la organización. Que no fingiría creer en doctrinas que habían matado a mi hija. Cuando se lo dije a José Roberto, me miró como si ya no me conociera. Magdalena, no puedes hacer eso. Te van a expulsar.
Vas a perder a todos tus amigos, a tu familia espiritual. Vas a quedarte completamente sola. Ya estoy sola, respondí. Lo más importante ya lo perdí a mi hija. Todo lo demás ya no importa. Estás cometiendo un error terrible, dijo entre rabia y desesperación. Estás echando por la borda 20 años de servicio a Jehová. Estás perdiendo la oportunidad de ver a Beatriz de nuevo en la resurrección. Si existe la resurrección, le contesté, y si existe un Dios justo, no me condenará por cuestionar doctrinas que matan niños. Y si el Dios que ustedes adoran de verdad castiga a madres que intentan salvar a sus hijos, entonces prefiero no ser resucitada. En ese momento de mi vida no sabía si sería capaz de seguir adelante. La incertidumbre se convirtió en mi compañera constante. ¿Alguna vez habéis sentido ese miedo a lo desconocido? Dejad vuestro corazón en los comentarios si este relato os está tocando, si alguna vez tuvisteis que elegir entre obedecer o escuchar a vuestra conciencia. Porque lo que vino después fue un proceso largo y doloroso de reconstrucción. Tuve que aprender a vivir fuera del único mundo que conocía, a descubrir quién era yo sin ser la esposa de un anciano, sin ser la madre dedicada, sin ser la testigo de Jehová fiel. Los primeros meses tras abandonar las reuniones fueron los más duros de mi vida. No solo estaba enfrentando el dolor insoportable de haber perdido a Beatriz, sino que además perdía toda la estructura social y emocional que había sostenido durante 20 años. Imaginad despertar cada día en una casa vacía donde antes había estudios bíblicos, llamadas, visitas de hermanos y actividad constante. De repente, todo era silencio, un silencio que se volvía ensordecedor. José Roberto siguió asistiendo a las reuniones con disciplina, pero nuestra casa se transformó en un campo de batalla mudo. Intentaba por todos los medios convencerme de regresar. Dejaba revistas Despertad y Atalaya repartidas por la casa. Durante las comidas recitaba versículos. Traía nuevos libros de la organización para que los leyera. Magdalena, me repetía, no puedes echar a perder toda una vida de servicio por un momento de debilidad. Beatriz no querría verte así. Pero esas palabras ya no me entraban. Cada folleto, cada publicación, cada sermón me recordaba lo que había costado mi fe ciega. Cada artículo sobre obediencia me llevaba de vuelta a aquel instante en que elegí obedecer antes que salvar la vida de mi hija. 3 meses después del funeral recibí la visita oficial de 3 ancianos, Enrique, Marcos y un joven llamado Pablo. La llamaban visita de ánimo espiritual, pero yo sabía que era una investigación formal sobre mi estado. Se sentaron en mi salón, ese mismo salón donde tantas veces se habían celebrado estudios y charlas supuestamente edificantes. Pero ahora el aire era pesado, formal, casi hostil. El hermano Enrique abrió su Biblia y comenzó a lanzarme preguntas directas. Querían saber si aún creía que los testigos de Jehová eran la única organización verdadera en la tierra. Si todavía aceptaba que la organización era el canal de comunicación entre Dios y los hombres. Si seguía reconociendo todas las doctrinas publicadas en sus revistas. Ya no sé en qué creer, respondí con una sinceridad que los incomodó visiblemente. Solo sé que una organización que prefiere ver morir a un niño antes que cuestionar sus doctrinas no puede estar en lo correcto. Me citaron pasajes sobre la prohibición de la sangre, sobre pruebas enviadas por Dios, sobre la importancia de la obediencia. Pero ya no podía aceptar interpretaciones que justificaban la muerte de niños. ¿Queréis que crea que Dios mató a mi hija para probar mi fe?, pregunté mirándolos a los ojos. ¿Qué clase de Dios hace algo así? ¿Qué Padre Celestial pide a los padres terrenales que sacrifiquen a sus hijos? Jehová no mató a Beatriz, replicó Enrique con esa paciencia condescendiente reservada para los rebeldes. Murió por el pecado heredado de Adán, pero murió fiel, y eso es lo que importa a Jehová. Lo que importa para mí es que murió con 16 años cuando podía haber vivido hasta los 80, respondí con la rabia ardiendo dentro. Lo que importa es que vosotros me convencisteis de dejarla morir, que usasteis mi fe contra mí. La conversación se prolongó 2 horas más. Ellos insistían con ejemplos de otros hermanos que habían permanecido fieles en pruebas similares. Prometían que encontraría paz si regresaba. Pero yo ya no quería una paz basada en la negación. Yo quería justicia. Cuando se fueron, supe que sería expulsada. Era inevitable. En esa religión, quien cuestiona doctrinas fundamentales, quien rechaza la corrección, quien siembra dudas, termina expulsado. 2 semanas después, José Roberto llegó una noche y me anunció que los ancianos habían tomado la decisión final. En la próxima reunión se comunicaría públicamente que yo era expulsada por apostasía.
¿Sabes lo que significa?, me dijo con tristeza en la voz. Nadie podrá dirigirte la palabra, ni siquiera saludar. Y yo ya no podré tener comunión espiritual contigo. La expulsión era la pena máxima, una forma de muerte social. Significaba ser tratada como muerta por la comunidad. Amigos de toda la vida ya no podrían mirarme ni decirme hola. Familiares testigos debían cortar todo contacto. Un aislamiento tan brutal que muchos preferían quedarse en la organización aunque ya no creyeran. Pero después de todo lo vivido, la expulsión no me asustó. De hecho, me dio una sensación de libertad que no había sentido en años. Ya no tendría que fingir. Ya no tendría que estudiar literatura que me dañaba. Ya no tendría que sentarme en reuniones oyendo que Dios era amor mientras veía cómo mi hija había muerto por esas doctrinas. La separación de José Roberto fue inevitable. Él no podía aceptar que yo hubiera abandonado lo que llamaba la verdad. Yo no podía aceptar que él siguiera fiel a la organización que mató a nuestra hija. Éramos como dos náufragos que eligieron botes distintos, él, el de la fe ciega y la obediencia, yo, el de la duda y la responsabilidad personal. 2 meses después de la expulsión se marchó de casa. Se llevó su ropa, sus libros religiosos y la Biblia de su bautismo. Dejó todo lo demás, como si la casa estuviera contaminada por mi apostasía. Magdalena, me dijo desde la puerta con su maleta pequeña, aún tienes tiempo de volver. Jehová es misericordioso. Si muestras arrepentimiento, puedes ser readmitida. No tengo nada de qué arrepentirme, respondí con firmeza. Solo me arrepiento de no haber tenido valor para cuestionar antes. De no haber defendido la vida de nuestra hija cuando todavía había tiempo. Tú defendiste su vida espiritual, insistió. Eso es más importante que la física. Quizá para ti. Para mí nada es más importante que la vida de mi hija. Nada. Salió de la casa y no volvió jamás. Más tarde supe que se mudó a otra ciudad. Siguió activo en la congregación y acabó casándose con una hermana más joven. No sentí celos, solo pena. Pena de un hombre que prefirió la ilusión cómoda a la verdad dolorosa. Pena de alguien que eligió una prisión mental antes que enfrentarse a la libertad de pensar. Yo me quedé sola en una casa demasiado grande. Tenía 30 años, sin amigos verdaderos, sin familia cercana, todos eran testigos y ya no podían hablarme, y sin formación profesional, porque me habían criado solo para ser esposa y madre. Los primeros meses sola fueron aterradores. No sabía cómo manejar la soledad, la libertad de elegir, la responsabilidad de decidir sin consultar a ancianos ni a un marido. Hubo momentos de pánico en que casi corría de regreso a la congregación, no porque creyera, sino porque era el único mundo que conocía. Pero entonces recordaba el rostro pálido de Beatriz, su respiración difícil, su muerte creyendo que hacía lo correcto. Y esa rabia me daba fuerzas para seguir. Empecé a trabajar en una pequeña tienda de telas en el centro de Campos Verdes. La dueña, doña Carmen, era una mujer católica de unos 60 años que jamás me hizo preguntas sobre mi pasado. Creo que me contrató más por compasión que por necesidad, pero pronto descubrió que era una empleada entregada. Ella me enseñó cosas básicas que nunca había aprendido. Cómo atender a clientes difíciles. Cómo calcular el cambio sin tardar demasiado. Cómo organizar el almacén de manera práctica. Detalles simples que para otras mujeres de mi edad eran normales, pero que para mí resultaban casi revolucionarios. Trabajar fuera de casa fue mi primera experiencia real con el mundo que los testigos de Jehová tanto demonizaban. Y lo que encontré no fueron monstruos alejados de Dios, sino personas comunes que solo intentaban salir adelante con sus vidas. Estaba la señora María, que cada semana compraba telas para coser ropa a sus nietos. El señor Juan, que siempre pedía la misma tela azul marino para las camisas que su esposa le hacía. Jóvenes madres que elegían estampados alegres para confeccionar la ropa de sus hijos pequeños. Todas esas personas eran amables, educadas, dedicadas a sus familias. No eran malas ni perversas como me habían enseñado en la congregación. Eran simplemente personas que habían escogido otros caminos de fe o que encontraban sentido a la vida de maneras distintas. Doña Carmen tuvo una paciencia infinita conmigo. Me enseñó no solo el oficio, sino también cosas del día a día. Me enseñó a maquillarme con discreción. A elegir ropa que no fuera únicamente sobria y apropiada para una cristiana. A conversar sobre temas que no tuvieran nada que ver con religión. Magdalena, me dijo un día, eres una mujer inteligente y capaz. No tienes que vivir como si pidieras perdón por existir.
Fue la primera vez que alguien me dijo que era inteligente y capaz. En la congregación, a nosotras las mujeres se nos enseñaba a ser sumisas, discretas, de apoyo. Nunca líderes, nunca cuestionadoras, nunca dueñas de nuestras propias ideas. Poco a poco empecé a descubrir la vida fuera de la organización. Poco a poco empecé a relacionarme con otros ex-testigos de Jehová. No fue a través de ninguna asociación formal, sino mediante conversaciones casuales, contactos de doña Carmen o encuentros inesperados. Descubrí que no era la única que cuestionaba. Conocí a una mujer llamada Rosa, expulsada por preguntar por qué las mujeres no podían ser ancianas y también eran capaces de enseñar y estudiar la Biblia. También conocí a un hombre llamado Pablo, que había sido expulsado tras cuestionar profecías de la organización que nunca se cumplieron. Había una madre que perdió a su hijo en un accidente de tráfico y fue reprendida por los ancianos porque lloró demasiado en el funeral, algo que interpretaron como falta de fe en la resurrección. Conocí a un padre que aceptó una transfusión de sangre para salvarse durante una cirugía de urgencia. Sobrevivió, pero perdió a toda su familia espiritual porque lo expulsaron. Cada una de esas personas me mostró que no estaba sola. Me enseñaron que había otros que también habían sufrido, que también habían dudado, que también habían pagado un precio muy alto por atreverse a pensar por sí mismos. Y me ayudaron a comprender que era posible sobrevivir a la expulsión y encontrar una nueva forma de vivir. Lentamente empecé a estudiar por mi cuenta. Ya no eran estudios bíblicos, sino libros de psicología, de manipulación mental, de cómo los grupos religiosos controlan a sus miembros. Descubrí que las técnicas de la organización tenían nombres concretos en el ámbito académico. Aislamiento social. Pensamiento dicotómico. Demonización de las voces críticas. Castigo para quienes se atrevían a cuestionar. Leí que otras religiones también usaban métodos similares. Comprendí que el control mental no era exclusivo de los testigos de Jehová, sino una práctica común en distintos grupos que necesitaban mantener a sus fieles sometidos y dependientes. Fue doloroso darme cuenta de que había sido manipulada durante tantos años, que mi fe sincera había sido usada en mi contra, que me habían enseñado a apagar mi pensamiento crítico cada vez que alguna doctrina era cuestionada. Pero, al mismo tiempo, fue liberador. Entender cómo funcionaba ese engranaje me permitió dejar de culparme. Me ayudó a aceptar que no había sido una mala madre ni una persona débil. Me ayudó a comprender que había sido víctima de un sistema que usaba la fe de las personas para controlarlas. Y ese entendimiento me ayudó a perdonarme a mí misma. Empecé a visitar la tumba de Beatriz con regularidad. No iba para orar, sino para hablar con ella. Le pedía perdón por no haber tenido el valor suficiente para salvarla. Le prometía que usaría mi experiencia para evitar que otras personas pasaran por lo mismo. Le contaba lo que iba aprendiendo del mundo más allá de la organización. Hija, le dije una vez, arrodillada sobre la tierra húmeda junto a su lápida sencilla, no pude salvarte, pero voy a intentar salvar a otras chicas como tú. Voy a abrir los ojos de otras madres para que no repitan el error que yo cometí. Así encontré mi nuevo propósito. No como esposa de un anciano ni como pionera regular, sino como una mujer que lo había perdido todo y que estaba decidida a transformar esa pérdida en ayuda para otros. Era aterrador comenzar de nuevo a los 30 años, pero era real de una manera que mi vida anterior nunca había sido. Pasaron 5 años desde la muerte de Beatriz. Yo tenía 35 y había levantado una vida completamente nueva sobre las cenizas de la anterior. Seguía trabajando en la tienda de telas, pero ahora como encargada. Doña Carmen me había dado más responsabilidades porque confiaba en mí y veía mi dedicación. Había alquilado un piso pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. 2 habitaciones. Un salón con un sofá amarillo que yo misma había elegido, una cocina donde preparaba lo que me apetecía. No era lujoso, pero era mío. Por primera vez en mi vida vivía en un lugar que reflejaba mis gustos y no los de una organización religiosa. Más importante aún, había encontrado un propósito que daba sentido a mi dolor. Comencé a ayudar a personas que dudaban de su fe o que habían perdido a alguien por doctrinas religiosas extremas. No era un trabajo oficial ni formaba parte de ninguna estructura organizada. Era simplemente una mujer que había atravesado una experiencia devastadora y que quería evitar ese mismo sufrimiento a otros. Cuando alguien llegaba a mí, por recomendación, por una conversación casual, por un encuentro fortuito, yo ofrecía mi casa, mi oído y mi historia. Recuerdo especialmente a la primera persona a la que logré ayudar de verdad. Era una joven de 19 años llamada Ana.
a quien sus padres habían echado de casa por cuestionar por qué las mujeres no podían estudiar en la universidad. Ella soñaba con ser profesora, pero sus padres insistían en que la educación superior era una pérdida de tiempo espiritual. Decían que debía concentrarse en encontrar un marido dentro de la congregación. Cuando empezó a preguntarse por qué Dios se preocuparía por el nivel educativo de una mujer, cuando se atrevió a cuestionar por qué los testigos desalentaban el pensamiento crítico, fue tachada de rebelde e influenciada por Satanás. Llegó a mi casa una noche lluviosa de octubre, empapada en lágrimas, sin un lugar donde quedarse. Doña Carmen le había dado mi dirección porque sabía que yo entendía esas cosas. No sé cómo vivir fuera de la organización, me confesó Ana en mi cocina, con una taza de chocolate caliente en las manos. Es el único mundo que conozco. No tengo amigos fuera, no sé cómo relacionarme con la gente normal, ni siquiera sé cómo vestirme sin parecer una fanática. Me senté con ella en aquella cocina pequeña y le conté mi historia. No toda, porque había partes demasiado íntimas, pero sí lo suficiente para que comprendiera que yo sabía exactamente lo que estaba sintiendo. Quería que entendiera que sí era posible reconstruir la vida, hacer nuevos amigos y encontrar propósito fuera de la organización. Ana, le dije, eres joven e inteligente, y tus sueños son válidos. No dejes que unos hombres mayores en una sala decidan lo que puedes o no puedes hacer. Dios, si existe, te dio una mente para usarla, no para apagarla. Ana se quedó en mi casa 3 meses, ocupando la segunda habitación que había preparado para quienes necesitaran ayuda temporal. Durante ese tiempo se preparó para la selectividad, obtuvo una beca y comenzó la carrera de magisterio. Hoy, 25 años después, Ana es directora de un colegio municipal, casada con un hombre que la respeta y madre de 2 hijos a los que cría para que piensen por sí mismos. A veces viene a visitarme y dice que le salvé la vida. Pero la verdad es que ella salvó la mía. Ayudar a Ana me hizo sentir que la muerte de Beatriz no había sido del todo en vano. Con el tiempo ayudé a decenas de personas en circunstancias parecidas. Jóvenes expulsados por cuestionar doctrinas. Padres que habían perdido hijos por la prohibición de la sangre, pero que lograron salir de la organización antes de que la culpa los destruyera. Mujeres que sufrían violencia doméstica y no podían divorciarse porque la organización no lo permitía. Cada historia era distinta, pero todas tenían un hilo en común: personas que habían sacrificado su humanidad en nombre de doctrinas que, al analizarlas, no tenían sentido. Personas que habían aprendido a desconfiar de su propia capacidad de pensar. Una de las historias que más me impactó fue la de Marcia, una madre de 40 años que casi perdió a su hijo de 8 durante una cirugía de urgencia. A diferencia de mí, tuvo el coraje de cambiar de decisión en el último minuto. Magdalena, me contó, yo estaba en la sala escuchando al médico decir que mi hijo moriría sin una transfusión. Y de repente pensé, ¿qué clase de Dios quiere que deje morir a mi hijo? ¿Qué clase de amor exige eso? Marcia autorizó la transfusión y salvó a su niño, pero fue expulsada. Perdió a su esposo, a sus amigos, a su familia extendida. Pero tenía a su hijo vivo. Prefiero ser expulsada y tener a mi hijo vivo que ser fiel y tenerlo muerto, me dijo. Aquellas palabras me desgarraron porque ella tuvo el valor que yo no tuve. Pero también me dieron esperanza. Me demostraron que no todas las madres hacían la misma elección que yo, que era posible romper el ciclo, que otros niños podían ser salvados. Comencé a documentar esas historias, no para publicarlas, sino para no olvidarlas. Cada persona a la que ayudaba era una pequeña victoria contra el sistema que había matado a mi hija. Cada persona que conseguía reconstruir su vida fuera de la organización era una prueba de que existía esperanza. También comencé a estudiar otras religiones y distintas filosofías de vida. Descubrí que había muchas formas de tener fe sin renunciar a la capacidad de pensar, que era posible creer en algo más grande que nosotros sin obedecer ciegamente a una organización humana. Nunca volví a ser religiosa en el sentido tradicional. No me afilié a ninguna iglesia ni adopté una doctrina específica. Construí una espiritualidad personal basada en el amor, la compasión y la justicia. Creía que había algo más allá de nosotros, pero no podía aceptar que ese algo exigiera a los padres dejar morir a sus hijos por interpretaciones humanas de textos antiguos. Durante esos años, José Roberto intentó regresar en varias ocasiones. Aparecía en mi puerta de vez en cuando, diciendo que sentía nostalgia, que quería que volviéramos a ser una familia. Pero siempre con una condición: que yo retornara a la organización. Magdalena, me decía, si muestras arrepentimiento sincero puedes ser readmitida.
Podemos reconstruir nuestra vida juntos sirviendo a Jehová. He cambiado de verdad, le respondía. He cambiado para mejor. Ya no voy a fingir que creo en cosas que matan a los niños. La última vez que vino yo tenía 42 años. Aquel día llovía con fuerza y llegó empapado, con el rostro cansado, como alguien que había perdido todo. Magdalena, me dijo con una voz que no escuchaba desde hacía años, no puedo seguir así. No soporto ir a las reuniones y fingir que todo está bien. No puedo escuchar más discursos sobre resurrección y vida eterna sin pensar en nuestra hija. Por primera vez en mucho tiempo vi al hombre que un día amé detrás del anciano rígido. Vi a un padre que sufría, que había perdido a su hija y a su esposa por culpa de su fe ciega, que comenzaba a preguntarse si había hecho lo correcto. Entonces le dije con una suavidad que me sorprendió. Haz lo que yo hice. Elige la vida antes que la doctrina. Elige la humanidad antes que la obediencia. Se quedó en silencio varios minutos, mirándome con los ojos llenos de tormenta. Por un momento pensé que iba a atreverse, que por fin daría el paso, que vería lo mismo que yo había visto años atrás. Pero movió la cabeza lentamente. No puedo, susurró. Si salgo, si admito que estuvimos equivocados, perderé la única esperanza que tengo de ver a Beatriz de nuevo. Lo perderé todo. Ya lo perdiste, le respondí con una tristeza profunda. Lo perdiste cuando elegiste dejarla morir. Lo perdiste cuando pusiste la religión por encima de la familia. Lo perdiste cuando escogiste la ilusión antes que la verdad. Salió de mi casa y nunca más volvió. Supe por otras personas que José Roberto permaneció en la organización. Se mudó a una ciudad más grande, siguió activo en la congregación y terminó casándose con una hermana mucho más joven. Intentó rehacer su vida dentro del mismo sistema que había destruido la nuestra. No sentí celos cuando me enteré de ese segundo matrimonio. Sentí una tristeza inmensa. Tristeza por un hombre que prefirió una ilusión cómoda antes que una verdad dolorosa. Tristeza por alguien que eligió vivir en una prisión mental en lugar de enfrentar la libertad de pensar por sí mismo. Yo, en cambio, a los 45 años me volví a casar con un hombre llamado Roberto, irónico. Lo sé, que era viudo y padre de 2 hijos adultos. No era religioso, pero respetaba profundamente mi historia. Sabía de Beatriz, de mi pasado, de mi trabajo ayudando a extestigos, y me apoyaba sin condiciones. Has transformado tu dolor en propósito, me dijo una vez. Beatriz estaría orgullosa de ver cómo usas vuestra experiencia para ayudar a otros. Roberto era un hombre sencillo, carpintero, que había perdido a su esposa tras 20 años de matrimonio. Él entendía el dolor de la pérdida, pero también comprendía que la vida debía continuar, que era posible construir algo hermoso sobre las ruinas. No tuvimos hijos juntos. Parte de mí aún tenía miedo de volver a ser madre, de fallar otra vez, de no ser capaz de proteger a un niño frente a las presiones y manipulaciones del mundo. Pero nos convertimos en una familia de 2 personas que se complementaban, que habían encontrado la paz tras la tormenta. Roberto murió hace 10 años, a los 68, de un infarto repentino. Tuvo acceso a todos los tratamientos médicos que fueron necesarios, incluso a procedimientos que implicaban transfusiones de sangre. No murió por culpa de doctrinas religiosas. Murió porque el cuerpo humano es frágil y la vida es finita. Murió después de haber vivido plenamente, no a los 16 años como mi hija, cargada de sueños truncados. Hoy, con 67 años, sigo dedicándome al mismo propósito. Ayudo a personas que están cuestionando su fe. Personas que sufren a causa de doctrinas religiosas extremas. Familias que perdieron seres queridos porque eligieron reglas por encima de la vida. No lo hago por venganza contra los testigos de Jehová. Ya no siento rabia hacia ellos. Esa rabia es un peso que no quiero cargar. Lo hago por amor a la vida. Por todas las Beatrices que aún pueden ser salvadas. Porque creo que cada vida tiene valor, más allá de lo que cualquier religión diga. Tengo una foto de Beatriz en mi mesa, en mi habitación, en la cartera. En ella sonríe con esa luz que llenaba cualquier lugar. A veces le hablo. Le cuento sobre las personas que he podido ayudar. Le digo cómo ha cambiado el mundo desde que se fue. Y me gusta pensar que está orgullosa de mí, que al fin encontré el valor que me faltó cuando más me necesitaba. Hija, le digo a la foto, no pude salvarte, pero he logrado salvar a otras chicas como tú. He abierto los ojos de otras madres. He transformado nuestra tragedia en esperanza para otras familias. Aunque ya no creo en la resurrección literal,
Siento que Beatriz sigue viva en cada persona a la que tiendo una mano. Sigue viva a través del bien que su muerte me impulsó a hacer. Y sé que su sacrificio no fue en vano. Esta es la vida que construí sobre las cenizas de la anterior. Una vida basada en la verdad, la compasión y la determinación de que ningún niño debería morir innecesariamente. Una vida que honra la memoria de Beatriz, no con lamentos eternos, sino con acciones concretas que pueden salvar a otros. Hoy, al mirar atrás, veo a una mujer que vivió dos vidas completamente distintas. La primera, como testigo de Jehová, obediente, sumisa, incapaz de cuestionar nada. La segunda, como mujer libre, independiente y dueña de sus propias decisiones. La primera me costó a mi hija. La segunda me dio propósito y me enseñó el verdadero significado del amor de madre. Si pudiera retroceder en el tiempo, claro que lo haría todo distinto. Habría llevado a Beatriz al hospital desde el primer síntoma. Habría enfrentado a los ancianos cuando intentaron imponer su criterio. Habría autorizado la transfusión sin dudar un segundo. Habría elegido su vida por encima de cualquier doctrina, de cualquier presión, de cualquier miedo. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo aprender de mis errores y usar ese dolor para que otros no los repitan. He aprendido a transformar la culpa en sabiduría, y el dolor en compasión. He aprendido a convertir la tragedia en esperanza. Con los años entendí que la religión no es mala por sí misma. La fe puede dar consuelo, propósito y hasta inspirar actos de bondad. Conozco a muchas personas que usan su fe para hacer el bien. Pero cuando una religión te pide apagar tu pensamiento, cuando pone las doctrinas por encima de la vida, cuando castiga a quien hace preguntas y te aísla del resto del mundo, deja de ser religión y se convierte en secta. Y las sectas matan, física, emocional y espiritualmente. He perdonado a muchos a lo largo de los años. Perdoné a los ancianos que me aconsejaron mal, porque ellos también eran víctimas del sistema. Perdoné a los hermanos que me dieron la espalda tras mi expulsión, porque tenían miedo, como yo también lo tuve. Perdoné incluso a la organización que mató a mi hija, porque cargar con odio es como beber veneno esperando que muera el otro. No perdoné porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Pero aún hay alguien a quien sigo aprendiendo a perdonar, a mí misma. Sé que era una madre que amaba a su hija y que actué según lo que creía correcto en aquel momento. Sé que fui víctima de un sistema que me enseñó a desconfiar de mi instinto maternal. Sé que solo era una mujer intentando agradar a Dios de la única manera que conocía. Y aún así, la culpa no desaparece del todo. Todavía me pregunto si pude ser más valiente, si debí cuestionar más, si pude haber desafiado con más fuerza a la autoridad. Todavía sueño con Beatriz preguntándome por qué no la salvé. Todavía me despierto en mitad de la noche con un «y sí» retumbando en mi mente. Tal vez esa culpa nunca se borre por completo. Tal vez sea el precio que debo pagar por haber sobrevivido cuando ella no pudo. Tal vez sea la marca permanente que me recuerda que nunca más elegir obediencia ciega por encima del amor maternal. Cada persona a la que tiendo la mano es una forma de honrar la memoria de Beatriz. Cada vida que logro ayudar a salvar es una pequeña victoria contra el sistema que la mató. Cada pregunta que animo a alguien a hacer es un paso hacia la libertad. Hoy, cuando veo a una madre con su hija adolescente, siento un nudo en el pecho. Pienso en todas las cosas que Beatriz y yo nunca compartimos. Nunca la vi graduarse. Nunca la ayudé a elegir una carrera. Nunca la vi perseguir su sueño de ser veterinaria. Nunca la acompañé a elegir un vestido de novia. Nunca conocí a mis nietos. Pero también pienso en todas las madres que he ayudado a no pasar por lo mismo. En todas las hijas que hoy siguen vivas porque sus madres se atrevieron a cuestionar. Mi filosofía de vida es sencilla, la vida es sagrada. Toda vida. La vida de un niño vale más que cualquier doctrina religiosa. El amor de una madre por su hijo es más importante que la aprobación de una congregación. La capacidad de pensar y decidir por uno mismo pesa más que la obediencia ciega. Si existe un Dios, y creo que existe, aunque de un modo distinto al que me enseñaron, no es un Dios que exija que los padres dejen morir a sus hijos. Es un Dios de amor, de compasión, de vida. Un Dios que llora cuando ve morir a un niño innecesariamente. Que se alegra cuando una madre elige proteger a su hijo por encima de una norma. El Dios que conozco ahora no castiga a las madres que luchan por la vida de sus hijos. No condena a quienes hacen preguntas. No exige obediencia ciega a cambio de amor. Al contrario, entiende que el verdadero amor a veces requiere desobedecer reglas humanas.
Beatriz tendría hoy 47 años. Quizás ya sería veterinaria. Quizás estaría casada con alguien que la amara de verdad. Quizás tendría hijos a los que criaría para pensar por sí mismos. Pero no está aquí. Y esa es la realidad que cargo cada día. No con amargura, sino con determinación. Determinación de que ninguna otra Beatriz muera en vano. Determinación de que ninguna otra madre viva lo que yo viví. Determinación de que el amor siempre pese más que el miedo, la vida más que la doctrina, la humanidad más que la obediencia ciega. Este es mi mensaje para vosotras, madres que me escucháis. Confiad en vuestro instinto. Si sentís que algo no está bien con vuestros hijos, buscad ayuda. No permitáis que ninguna religión, ningún marido, ninguna organización os impida protegerlos. Vosotras los trajisteis al mundo, vosotras los conocéis mejor que nadie. Vuestra sabiduría maternal es un regalo divino. La vida de vuestros hijos está por encima de todo. No repitáis el error que yo cometí. No dejéis que la fe se convierta en una ceguera que mata. Elegid siempre la vida. Cuestionad siempre las doctrinas que exigen sacrificios crueles. Sed valientes para desafiar autoridades que pueden estar equivocadas. Sed rebeldes si la rebeldía significa salvar la vida de vuestros hijos. Gracias por escucharme hasta aquí. Gracias por dejarme compartir la historia más dolorosa de mi vida. Gracias por darme la fuerza para seguir ayudando a otros a través de lo que Beatriz y yo vivimos. Que el Dios verdadero, el Dios del amor y de la vida, os bendiga siempre. Que nunca tengáis que pasar por lo que yo pasé. Que siempre sepáis elegir la vida antes que la doctrina, el amor antes que el miedo, la humanidad antes que la obediencia ciega. Hasta la próxima, queridos míos. Cuidaos, cuidad a vuestras familias y recordad siempre, la vida es el regalo más precioso que tenemos. No dejéis que nadie os convenza de lo contrario. Un beso en el corazón a todos vosotros. La abuela Magda se despide, pero nunca se olvida de vosotros. Ni de que cada vida salvada es una victoria contra los sistemas que matan en nombre de Dios. La vida siempre vence. El amor siempre vence. Y mientras tenga fuerzas, seguiré luchando para que otras Beatrices no mueran innecesariamente. Hasta pronto, queridos míos. Hasta pronto.